Dios te bendiga. Hoy te invito a que pongas tu mirada en Dios, que dejes de poner tu mirada en el hombre, que dejes de poner tu mirada en las cosas de este mundo, que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando vivían las personas bajo la ley. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Éxodo 25 del 20 al 22. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En esta parte de aquí les voy a dejar una imagen para que ustedes sepan cuál era el propiciatorio. Era la parte de encima donde estaban los dos querubines. Y aquí vemos en la palabra de Dios que dice que los querubines estaban mirando hacia el propiciatorio y que de ahí de a medias Dios hablaría. Entonces vemos que la mirada de los querubines estaban hacia donde estaba la presencia de Dios. En ese tiempo tenían que sacrificar becerros para el perdón del pecado del pueblo. Y también ahí tenían que poner, ahí a medias en el propiciatorio tenían que poner la sangre del becerro. Gracias a Dios, hoy sabemos quién fue el que dio su vida por nosotros y quién derramó toda su sangre. Y sabemos que fue el Señor Jesucristo. Él es el que hoy en día nos perdona nuestros pecados, pero sabemos que Él no está muerto porque dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día. Vamos a leer la palabra de Dios en la parte que dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice aquí la palabra de Dios que si nosotros somos obedientes a la disciplina que el Señor Jesús nos da, entonces vamos a ser sus hijos, pero si somos unos desobedientes, dice aquí que vamos a ser bastardos. Y hoy te pregunto, ¿tú qué quieres ser? ¿Bastardo o quieres ser hijo de Dios? Vamos a ver también qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:15. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús quiere que pongamos nuestra mirada en Él, que dejemos de poner la mirada en las cosas de este mundo, porque Él fue el que murió por nosotros.
Entonces nosotros ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, ahora debemos de vivir para Cristo. Y esto lo encontramos en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive verdaderamente en nosotros, nosotros debemos de dejar todas las costumbres que nos ofrece este mundo. Debemos de dejar de poner la mirada en el hombre. Muchas veces nos justificamos de hacer cosas que están mal y aún el Espíritu Santo nos hace sentir que está mal, pero nosotros nos justificamos diciendo, pero es que aquel siervo, aquella sierva, aquel que toca música lo hace y no tiene nada de malo, él se ve gozoso, se ve que es una persona espiritual, pero en ese momento nosotros nos estamos equivocando porque entonces pasamos de poner la mirada a Jesús a poner la mirada en el hombre. Debemos de tener cuidado de ver a quién estamos mirando, si al hombre o a Jesús. Dejemos de mirar lo que el hombre hace. Si a mí me ven un defecto, no se justifiquen diciendo, la hermana Jazmín lo hace. No, al contrario, todos los defectos que veamos en los hermanos, nosotros ya no los hagamos. Seamos unos hijos obedientes de Dios, porque hoy Dios nos está demandando que seamos obedientes. Dios nos demanda santidad. Dice la palabra de Dios que el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, el día de hoy tú decides, ¿quieres ser amigo de Dios o quieres ser amigo del mundo? Porque no puedes ser amigo de los dos. Si somos amigos de Dios, debemos de dejar las costumbres de este mundo. Muchas tradiciones hay que dejarlas. ¿Por qué? Porque no vienen escritas en la palabra de Dios. Entonces hay que investigar los orígenes, de dónde viene cada tradición, cada costumbre, y hacer la voluntad de Dios, ser unos verdaderos hijos de Dios, porque un día vamos a estar delante de su presencia y Dios nos va a demandar lo que hemos hecho. Vamos a leer también Filipenses 3 del 7 al 8, donde el apóstol Pablo dice que él tiene por basura las cosas de este mundo. Y una vez que nosotros estamos en Cristo, así lo debemos de ver. Las cosas del mundo las debemos de ver como basura, porque no son nada provechosos. Sus deseos de este mundo pasarán, todo es vanidad. Pero entonces en lo que nos debemos de enfocar es en las cosas espirituales, en las cosas venideras, puesta nuestra mirada en Jesús, sabiendo que un día estaremos con Él. Dice Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Todas las cosas que nos ofrecen este mundo, a la verdad no son atractivas. Tal vez nos es atractivo una casa, tal vez nos es atractivo un carro, tal vez nos es atractivo tener más tiempo para pasar en familia, tener más tiempo para viajar, pero realmente esto ¿en qué nos beneficia? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí es mejor estar con Cristo que las cosas que me ofrecen este mundo. Cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a ayunar y nos metemos más en profundidad a lo de Dios, nos damos cuenta que lo que ofrece este mundo no se compara, jamás se comparará con lo que Dios nos puede dar, con sus dones espirituales, con su presencia. De verdad que no hay comparación. Lo que pasa que muchas personas no lo han descubierto porque no lo han buscado y creen que es mejor las cosas que ofrece este mundo, pero el día que tú te acerques a Dios, el día que tú dediques el tiempo suficiente para leer la palabra de Dios, entonces tú te darás cuenta que todo lo demás lo tendrás por basura y lo único que te va a importar es sentir día a día la presencia de Dios. Otra forma de no poner nuestra mirada en Jesús
Es cuando ponemos la mirada en el hombre, creyendo que por el hombre recibimos sanidad, que por el hombre recibimos cosas buenas, que porque una persona oró por mí, entonces ahí nos podemos equivocar y darle la gloria a la persona y no darle la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Él no dará su gloria a nadie. Entonces nosotros, como congregantes de las iglesias, tenemos que tener cuidado para no empezar a idolatrar a las personas. Sí, así como lo hacen las personas del mundo, que a los cantantes los tienen como ídolos, eso mismo es lo que llega a pasar en algunos congregantes, que ven a las personas que están al frente sirviendo a Dios y entonces ellos se desvían y empiezan a idolatrar a las personas. Cuando tú ya estás idolatrando a alguien, tú dices, gracias por las oraciones de esta persona, es que yo estoy bien, gracias a las oraciones de esta persona, es que yo estoy de pie. Entonces tú ahí ya te estás desviando, porque es gracias a Dios, porque ninguna persona derramó sangre por ti, por tu vida, solamente Jesús. No te olvides de darle la honra y la gloria a Jesús. No le des la honra y la gloria al hombre, dásela a Jesús, porque a Jesús no le agrada que le des la gloria a alguien más. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de que Dios ha hecho un milagro en alguien y hay personas alrededor y para pronto las personas de alrededor dicen, sí, es que yo estaba orando por ti? Cuidado, porque te estás dando la gloria a ti mismo. Cuidado cuando tú dices, ay, es que porque a mí me recibieron y me escucharon, por eso es que a tu casa llegó bendición. Cuidado cuando te estás desviando y darte la gloria a ti. Recuerda que todo es gracias a Dios. Nosotros somos siervos inútiles, dice la palabra de Dios. También tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que en vez de estar pendientes de ponernos toda la armadura de Dios, estamos más bien pendientes de ponernos las costumbres de este mundo que no aprovechan para nada. Entonces, hermanos, despojémonos de todo peso, despojémonos de las costumbres de este mundo y mejor concentrémonos en ponernos toda la armadura de Dios. Por último, quiero compartir con ustedes el último mensaje que he recibido a través de la interpretación de lenguas y lo he recibido desde el 20 de noviembre del 2024 hasta el día 4 de diciembre del 2024. Ya no había compartido con ustedes los mensajes que Dios me ha dado porque empecé a pensar que algunos espiritualmente son muy débiles y no van a lograr entender estas cosas, y el último video que subí, por eso no les compartí el mensaje directamente de Dios, sino que solamente les compartí la enseñanza. El día de hoy, primeramente les compartí la enseñanza para después compartirles el mensaje, diciéndoles que yo, cuando recibí este mensaje, no había investigado en la palabra de Dios todo lo que les acabo de compartir anteriormente. Lo investigué después de recibir el mensaje. Bueno, también les quiero comentar algo más, que yo sé que hay personas cristianas que no están acostumbradas a ver las manifestaciones del Espíritu Santo y que hay personas que pueden pensar que esto son cosas demoníacas o que pueden pensar que yo ya estoy loca. Pero sin embargo, lo que sucede es que en las iglesias hace falta que las personas busquen más los dones espirituales. Esto debería ser algo natural en todas las iglesias, no debería de ser algo extraño, no debería ser algo que haya solamente en unas pocas personas. Lo que pasa es que las iglesias han dejado de buscar a Dios. Yo me sorprendo en la palabra de Dios cuando leo acerca del asno de Balaam, cuando habló. ¿Cómo es que Dios hizo a una asna, la hizo hablar? Entonces, imagínense ustedes los cristianos, los que juzgan. Imagínense si ahorita en estos tiempos les tocara escuchar hablar una asna, ¿qué dirían ustedes? Que es cosa del diablo, que es cosa de Satanás. Pero cuidado, porque la palabra de Dios dice que Jehová fue el que abrió la boca de esa asna. Entonces yo te quiero decir, hermano, que no juzgues, que no critiques, y pues con la ayuda de Dios te voy a dar este mensaje que escribí a lo largo de varios días. Así dice Jehová de Abasayaya, así dice Jehová de los ejércitos, andan vacíos para la batalla, no se dan cuenta que su vasija ya se está vaciando, andan vacíos para pasar a Sión, van cantando vacíos, esto va a pasar y se van a lamentar.
Lo de este mundo ténganlo por basura. ¿Por qué andan así? ¿Por qué son así? ¿Por qué no viven para mí? Basta ya. Cuando andan para sí, el nivel de aceite de su vasija va bajando. ¿Por qué no obedecen? Basta ya. ¿Hasta cuándo van a entender? ¿Por qué no quieren oír mi voz? No quiero bastardos, quiero que sean mis hijos. Tú decides el día de hoy si quieres ser un bastardo o si quieres ser un hijo de Dios. Realmente esta palabra es muy fuerte y yo la verdad iba a evitar decir ciertas palabras, pero Dios me indicó que diera el mensaje completo. Para mí no es fácil tener que dar este mensaje. Este mensaje también lo tomo para mí, no solamente para los demás, es para toda la iglesia. Pero con la ayuda de Dios y por obediencia a Dios es que hoy se los he compartido a ustedes. Mi anhelo es que ustedes sean hijos de Dios, que nos despojemos de las costumbres de este mundo, que dejemos de criticar a los demás, que dejemos de poner la mirada en los demás. Si usted ve defectos en los demás, ore por sus hermanos. Y usted, que Dios ya le abrió el entendimiento de su mente para saber lo que está mal en otros, usted no lo haga. No se justifique diciendo, pues tal persona lo hace, yo también lo hago. No, porque cada uno vamos a dar cuentas de nosotros mismos y no de los demás. La santidad es personal. Pon tu mirada en Jesús. Dios te bendiga.